Después vamos a tener en esta noche la palabra del autor de este libro. Yo les confieso que como lectora no lo pude dejar desde que lo empecé. O sea, yo jamás agarro un original. Siempre tomo el libro después que está pronto, vuelto de imprenta. Este libro es, por un lado, está escrito desde el amor, pero desde el amor a mucha gente, o sea, desde el amor a la familia, del reconocimiento a los golpes bajos que tuvieron heroicamente que bancar los familiares, y por otro lado el reconocimiento desde lo más profundo a toda esa gente que dio una mano en los peores momentos, cuando la dictadura estaba instalada y no había lugar a dudas de qué era aquello. Y sin embargo, estaban dispuestos a dar una mano, y que esa mano muchas veces era la diferencia entre el hambre o no, o la diferencia entre caer ese día o no. Pero para los que ejercieron esa solidaridad, por un lado uno podría cambiar seguramente los nombres que están en el libro por otros, y seguiría siendo representativo de muchísima gente que ayudó, sin mirar ni siquiera, a veces sin ni siquiera conocer a esa persona, y le estaban dando una mano. Pero esa gente, no sé si consciente o no, yo creo que sí, se estaba jugando la posibilidad de muerte, de cárcel, de exilio, porque era plena dictadura y porque no había ninguna duda de lo que estaba sucediendo y que todo eso iba de mal en peor. Entonces, este es un libro en el que yo reconocí mucha gente, por más que a veces los nombres coincidían y a veces no. Uno se vio identificado y se ve identificado en esas pequeñas acciones, que no eran tan pequeñas, por cierto, en el momento. Pero además, Luis me dice, bueno, pero a mí me interesa saber qué le deja a alguien joven, a alguien que no vivió esa situación. ¿Sirve para algo esto? ¿O es un relato ahí, un conjunto de vivencias que no tienen más trascendencia que para los que estuvimos más o menos cerca? Y ahí yo le prometí que iba a preguntarle a un gran lector joven de 30 y pocos años, y me dijo, mirá, en varios terminé llorando. Entonces creo que desde todos estos lugares este libro es importante para este señor que, bueno, ¿por dónde empezar? Fue director nacional de cultura, pero eso era el señor Achugar y no tú. Perdón, no me pegues, Ricardo, que era el ministro que está acá, no me pegues, ya sabes que siempre trabajamos muy bien. Fue director nacional entonces de educación, es maestro, docente de magisterio y profesor de idioma español. Eso es en la parte de formación, no por eso está este libro aquí. Este libro está aquí por ser un militante de la UJC, por ser un militante sindical, por ser un dirigente a nivel de los maestros y por ser un referente para muchos en educación. Y esa educación entendida desde muchos lugares, un concepto muy, muy, muy amplio. Así que por todas esas cosas y muchas más que ustedes van a descubrir, les agradezco mucho que estén esta noche, les agradezco mucho a los que seguramente son parte de este libro, y le agradezco mucho a Luis por haber llegado a fin de siglo con su primer libro. Gracias. Bueno, en primer lugar es un momento de celebración y de gran alegría, porque creo que a todas las personas que amamos los libros, y acá somos muchos, la publicación de un libro es una razón poderosa de celebración, y mucho más cuando su autor es un hombre, un maestro, un profesor de idioma español, un hombre que ha hecho de la educación y de las políticas públicas de educación una vocación, una profesión de fe y una militancia.
Para mí, además, personalmente hay un motivo suplementario, y es que me une, y iba a decir a los Garibaldi, pero tengo que ser rigurosa y decir a las Garibaldi, porque es a ellas, a las hermanas de Luis, estoy unida por una historia personal, política fuerte, de vivencias compartidas, inolvidables, y las tengo siempre presentes. Pensaba cuando leía el libro, y me permitirán que me acompañe así de algunos apuntes, que estamos ya en nosotros, en ese momento de la vida en que, bueno, uno la evoca desde ese pasado, la trabaja, la transforma en relato, o sea, el momento en que la vida se transforma en literatura. Y eso es lo que yo sentí leyendo este libro, que tiene, bueno, una estructura de capítulos breves, todos tienen un núcleo temático central, potente, pero a su vez un arco temporal que abarca desde los primeros días posteriores al golpe hasta la salida de Luis de la cárcel. Es un libro que tiene múltiples escenarios y múltiples personajes, y me parece que vale la pena nombrar, porque lo que no se nombra o lo que no se cuenta no existe, entonces vale la pena que se nombre. Y en algunos de ellos, bueno, sentí una cuestión muy potente del recuerdo, porque aunque Luis es mayor que yo, fuimos al Suárez, los dos fuimos al Suárez y nos conocemos desde esa época. Entonces, hay allí una descripción muy fuerte de un circuito de vida que es a la vez juvenil y de resistencia, que está hecho por ese complejo de edificios que nosotros llamábamos el Suárez y que en realidad eran varios edificios, ese boliche Salvador, que era, nosotros le decíamos el Demagó, no sabíamos ni que era en francés lo que quería decir, el gallego, que nos daba refugio a Carlitos y Susanitas, como discriminaba él entre niñas y varones. Pero no es, bueno, en ese escenario que después va a estar hecho de la calle, una calle peligrosa, amenazante, transitada por mavericks, por roperos, donde hay vehículos y hombres que resultan un peligro, chanchitas, tiras, pero que también hay al principio una movilización y una resistencia en la calle. Y esto, una cosa que me parece que los relatos de Luis tienen un tema que está tratado para mí con maestría, que es la vida en la clandestinidad. Una clandestinidad que él define de una manera que me parece muy bien, muy perfecta como figura, que es una clandestinidad artesanal y autosustentada, dice. O sea, no hay un heroísmo, ¿no? Y uno lo ve en este joven que tiene 19, 20 años, que tiene unas características físicas muy reconocibles, ¿no? Porque si tiene este pelo ahora, imagínenlo a los 19, pero que es un chiquilín que está saliendo de la casa, es un muchacho de clase media, que ha estudiado y que de pronto está saliendo de la casa al mundo en una situación complicada y difusa, gris, que es esa semiclandestinidad. Él está medio clandestino pero estudia, medio clandestino pero trabaja, y luego ya en esa otra clandestinidad más neta, en donde Luis logra transmitir muy bien el estrés de la calle, la actitud vigilante, luego el desafío de subsistir día a día en una ciudad en que la represión despliega todo su poder y casi no quedan resquicios, y él descompone muy bien la serie de actos difíciles y peligrosos de la clandestinidad, donde no hay aroma de heroísmo, ni mucho menos, conseguir el lugar para dormir, conseguir el lugar donde pasar el día, conseguir el lugar donde recibir los mensajes telefónicos, donde recibir los materiales, y por fin uno para las reuniones. La tensión y el peligro del lugar
y el peligro de la comodidad y de la ilusión de la seguridad de un lugar. O sea, llegar a un lugar que uno puede tener como guarida también puede ser una trampa. Y en esto de nombrar, me parece que además de los escenarios están también los personajes. Y el nombrarlos, restituirlos a la historia, al lugar que ocuparon. Y ahí, están las hermanas, está Gloria, la madre, está el padre, ese abogado ballista que cuando Luis sale de la cárcel le dice, y la frase me parece genial, bueno, Luis, ahora nos olvidamos por 20 años del Partido Comunista, ¿no? Como si eso fuera posible. Está Balbina, la compañera de trabajo que hace una incursión rápida al lugar donde está el perchero y donde tiene Luis sus pertenencias. Están los dueños del laboratorio donde Luis trabajaba cuando lo detuvieron y que deciden recontratarlo luego de que sale de la cárcel. Todos sabemos el valor que tiene un acto de ese tipo. Está el padre de un amigo, un compañero de estudios, la dueña de una pensión, el que le presta un bulín por una noche, todos lugares precarios para dormir. Lugares podría ser para otra cosa, pero estamos hablando ya de la clandestinidad. Le dicen incluso al pobre tiene una cama una cama matrimonial y no lo dejan dormir ahí. Bueno, lugares precarios de refugio temporal, todos, ¿no? En los que habrá que huir en cualquier momento, pero que todos esos personajes que él logra transmitir la idea de una red de contención, y eso también es parte de la resistencia, y que hacía la diferencia entre, estar, dormir, comer o no tener a dónde ir. Otra cosa que me llamó mucho la atención en el relato es el talento con que Luis construye, construye con el detalle, ¿no? Muchas veces la historia empieza con una cosa que es mínima. Estoy pensando en el caso de los zapatos de Gino, un compañero que se saca los zapatos y les presta a él porque está lengüeteando con la suela de los mocasines, pero que son un talle más. Las maravillosas milanesas de Narcisa, la empleada doméstica en la casa de un compañero donde Luis va a saciar el hambre de hombre joven. Claro, él llegaba y lastraba todo, entonces se hacía notar, ¿no? O sea, un hombre que está en crecimiento aún, que es potente, pero que está mal alimentado. Y eso son elementos muy fuertes porque es el calzado que lo sostiene en pie y es el alimento que también, además de saciar el hambre, le da un poco de calor de hogar. Entonces, en todos los relatos vemos que palpita un joven militante, pero que se nota que hasta ayer era un adolescente, que está aprendiendo a vivir en condiciones difíciles, que se las tiene que ver por primera vez con el trabajo manual, ¿no? Se improvisa como peón de la construcción. Pero todo eso está contado con un lenguaje preciso, potente, visual, y me parece muy importante decir que la escritura de Luis no es meramente testimonial, lo que no sería poco y podría quedarse ahí. Yo creo que son relatos de construcción sólida, y ustedes lo verán cuando lo lean, y elijo dos que me parece que son redondos, que es Perramus y Energía Negativa. Pero todos tienen un ritmo, tiene como que él mantiene, ¿no? Conduce al lector, no suelta el pulso. Entonces, que se leen con un inmenso interés y que nos devuelven algo de esa humanidad militante, pero también ética, que no vemos en muchos relatos heroicos y que acá se despliega en todo su esplendor. Gracias. Gracias.
El otro día le tocó a Virginia hablar después del homenaje a Elena. Está apagado. ¿Está apagado? Ahora se prendió. El otro día a Virginia le tocó hablar después en el homenaje a Elena, después del flaco Raúl Castro, que se mandó el recitado y Virginia se subió achicada porque dijo, después de esto, y ahora me achicaste a mí. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Sí, totalmente. Totalmente. Yo acabo creo que también estamos previendo, hay que hablar con la editorial porque la próxima presentación de Luis se va a hacer una solicitud para conseguir la explanada, porque hemos desbordado el aforo de la sala con esta convocatoria, Luis. Hace unos días estaba leyendo una entrevista a Hamel, el filósofo coreano que vive en alemán, un periodista español viaja para hacer una nota y dice, ¿por qué venís a hacer una nota? Le dice él. Y dice, bueno, porque me interesa, pero todo el interés está en mis libros. Y dice, bueno, pero es interés conversar contigo. Y dice, no, yo cuando hablo digo idioteces, ¿no? Por eso yo me escribí lo que quería decir hoy. Bueno, el relato testimonial tiene un componente historiográfico, pero en clave subjetiva. Las zonas que tiene son de valor, son múltiples, pero una es fundamental: tomar la vía emocional para evidenciar el contexto histórico. Creo que ahí radica lo que ella decía al principio, ¿no? La importancia de que lo lean los más jóvenes. El testimonio coloca, en este caso al lector, pero al público en general, más cerca del fuego que del bronce. En versiones fragmentadas, las historias de vida suponen acercarse a una sensibilidad del momento que se está relatando y hacerlo desde la singularidad. La cuantificación, lo sabemos, hace perder las dimensiones reales, magnifica, pero no identifica. En cambio, una voz que cuenta, una historia narrada, ya sea en su perspectiva de protagonista, de cronista o de simple observador, pone en acción los reflejos del alma. La historia, en cambio, pone en acción los procesos intelectuales. Sucede con la palabra escrita, con la oralidad, con la imagen. Una serie de números aterradores muestra la crisis de los migrantes en el mar Mediterráneo y los desplazados por las guerras de Medio Oriente. Pero bastó que apareciera la foto de un niño único, solo, singular y muerto en la arena para que el problema tomara las almas para estrujarlas. Quiero decir, en realidad, que una situación empírica singular igual atravesará toda la sociedad, nos interpelará como especie y nos generará un vínculo con el pasado relatado. Si bien la historia está llena de actos testimoniales, desde las cavernas, ¿no?, que se contaba el día que se había tenido de caza, por ejemplo, podríamos decir que en la era moderna fue en la década del 60 que el testimonio da rienda suelta a gran escala. La literatura testimonial, y es una puntualización la cual sumo lo que dijo Virginia respecto a cómo están escritos estos relatos de Luis. Particularmente en América Latina, y bueno, después se va consolidando como género literario y siendo para muchos un hecho político literario. Quiero decir que lo que había sido desdeñado en cierto sentido por la literatura clásica, aunque la recreación de los escritores de entonces usufructuara solapadamente de los hechos reales,
comienza a adquirir otra relevancia, ya sea por la convulsión social o por el premio establecido por Casa de las Américas, que estaba muy jerarquizado. Bueno, hay una excepcionalidad en lo vivido, la exposición a situaciones límites, a la canallada no habitual, al sufrimiento, las leyes que están interpeladas, el poder lesionado, la especie mancillada, o la necesidad de exorcizar los malos espíritus, o poner en orden a los buenos. Todo esto y mucho más es el barro que llama al modelado en cada una de las historias, en cada testimonio, a lo largo de estos años y también en este libro de Luis. Todo está enmarcado en la necesidad de contar que todos llevamos con nosotros, no importa qué, desde la ida a comprar el pan, la jornada de trabajo, el estado afectivo, los amores perdidos o lo rico que estuvo la cena. Contar, contar y contar. Hace poco pretendí ser original diciendo que todos estábamos hechos de historia y días después descubrí que no solo lo había dicho ya un escritor muy bien sucedido y muy importante para nosotros, sino que lo habían dicho un montón de escritores. Se me fue al carajo la originalidad, pero sigo sosteniendo lo mismo igual, como ya lo sostuvieron otros escritores y otras escritoras, que todos estamos hechos de historias. El testimonio, a diferencia de la narrativa de ficción, el héroe no es el personaje donde se encuentra el protagonista del conflicto, sino que a él sintetiza, lo atraviesa, lo colectivizan las situaciones vividas, adversas, inesperadas, durante un momento determinado. Pues bien, en todo esto está inserto este maravilloso libro de Luis, que lo leí muy rápidamente. Él es testigo porque me mandó el original y le contesté, no sé, a la hora, creo que, o a la hora y poco, apasionado, ¿no? Con cierto espíritu chusmeril, vamos a entenderlo también, porque eso que rodea, yo no conocía la mayoría, pero quería saber de quién hablaba. Bueno, este libro se irá a sumar a tantos y tantos testimonios escritos o filmados u orales que repasan nuestro pasado, que ya dejó de ser reciente. Dejó de ser reciente. Y para las nuevas generaciones es sencillamente distante. Tanto como el gobierno colegiado, o como el campeonato del 50, o como la dictadura de Terra fue para nosotros. Por eso hay que contar en clave testimonial, para que atraviese la emoción, para que conectemos con las nuevas generaciones en ese sentido. Solo basta pensarse en unas relaciones a sus mayores para ver cómo es la relación de nuestros menores con relación a nosotros. Nosotros necesitamos una memoria caliente, necesitamos una memoria hirviendo, necesitamos una memoria hecha fuego para que nada de lo sucedido vuelva a pasar. Y eso es lo que nos está ofreciendo este testimonio, como otros que están allí, o como otros que pasan por nuestras manos o que escuchamos. Cada testimonio tiene el valor de la subjetividad. Puede haber diferencias en forma, en contenido, en lectura del pasado, o pueden resultar exactamente idénticos, porque nunca van a ser idénticos. Nunca un testimonio es igual al otro, aunque relate lo mismo. Nunca. Ese es el peso de la subjetividad. Subjetividad, pueden ser iguales los extrañamientos, las alegrías, los reencuentros idénticos, las soledades parecidas, pero nunca van a ser exactamente las mismas. Somos seres indivisibles y la diferencia radica en quien da el testimonio.
Y así como el testimonio de una persona se confunde en lo colectivo y coloca el protagonismo en manos de la sociedad o en el conjunto de individuos, quien hacen la diferencia suma. Hace algunos años, una compañera me contó una historia que se parece a alguna de las historias que están contadas aquí por Luis, que a mí me despertó esta inquietud que hoy Luis, que vino junto con el libro de Luis. Ella me dijo que siendo una adolescente recién llegada a Montevideo, niña, incauta, ingenua, así se relató ella, yo le creí todo, desprevenida, se vino a vivir a la casa de una tía, y en la casa de la tía le pidieron una sola cosa, que a una hora determinada tenía que llevar un plato de comida a un apartamentito que había en el fondo, dejarlo e irse. Bueno, yo le pregunté cómo resististe el misterio, naturalmente, y me dice, palabra que lo resistí. Fue tan drástica mi tía que no me atrevía a otra cosa que a dejar el plato de comida. Cuando lo voy a contar me erizo, porque tiempo después, ya siendo una mujer, en una rueda de amigos, entre los cuales estaba Ramón Cabrera cuenta que de las cosas más importantes que le pasaron en la clandestinidad fue el plato de comida que recibía y caliente que recibía a una hora exacta en la puerta. Claro, Ramón nos cortó la luz. Y yo dije, estas son las cosas que hay que escribir, ¿no? Estos son digamos, las heroicidades que hay que relatar. Yo lo diría de un modo drástico, aunque no justo, la épica de lo sin épica, ¿verdad? Y yo siempre pensando que había que hacerlo, y lo hizo Luis. Luis contó este plato de comida que no era para Ramón, contó otros platos de comida, ¿no? Lo puse en la contratapa de este mismo libro, que a través de la voz en primera persona del narrador y el protagonista, la historia se contaba de hombres y mujeres, de jóvenes y adolescentes, de viejos y viejas, que supieron mantener el fascismo a raya a través de precisamente de un plato de comida, que fueran las milanesas calientes, o de un par de zapatos, que también me quedé colgado de ese par de zapatos, ¿no? Tal vez identificado con el zapato aquel que vimos juntos. Para quienes caminaban en la oscuridad de la noche o del día, en los subterráneos de la esperanza, para que pudieran seguir el combate. Otros combates más grandes, más grandilocuentes, no dejaron lugar a estos combates de los platos de comida y los zapatos del Perramus que Luis va a rescatar. O, por ejemplo, también quedé tocado por lo mismo que Virginia, al que dio el combate que dio su padre, el ballista de la primera época, abogado que como tantos otros, sin ser penalista, ejercía porque el deber lo había puesto allí, sabiendo que las posibilidades de éxito como profesional en la defensa de su hijo y de sus hijas era tan poco probable. Entre las bestias, padres y madres, hijos e hijas, hermandades no necesariamente de sangre, tuvieron que estar de distintas maneras para que los afectos sortearan el fascismo y para derrotarlo.
Luis tuvo su propia travesía y eso es lo que le da singularidad a los relatos. Es el protagonista de ese viaje insólito por la rebeldía y el dolor, pero él sabe, reconoce y le preocupa expresamente que allí aparezca el colectivo, la otredad, las barcas cargadas de miles de personas de donde se lanzaban dardos al poder de los modos más osados o desde las pequeñas cotidianidades. Y también hay humor, hay pequeñas pastillas que muchos de ustedes van a disfrutar porque se van a sentir viviendo esos momentos donde hay vínculos humanos y bajo cualquier circunstancia siempre hay pequeñas dosis de humor. Este es un inmenso aporte a la memoria, a la nuestra, pero también, sobre todo, es la aposta que Luis pasa a las futuras generaciones y que, como decíamos al principio, va a encontrarse con ellas en el lugar más adecuado para que aquellos años sean vividos y no solamente aprendidos, para que ardan en la memoria, para que sean fuego. Ese es el lugar de las emociones y es el lugar que Luis nos regala. Gracias. Bueno, no es fácil la vida, no es chacota, decía Nassim Hikmet. Bueno, trataré de hacerlo lo mejor que pueda. No sé si hablo peor o mejor de lo que escribo, pero trataré de hacerlo lo mejor posible, no porque no sepa hablar, sino porque el momento es fuerte. Respiro. No, voy a empezar por agradecimientos, voy a hacer algunos comentarios sobre los objetivos del libro y algunos comentarios más sobre ello, algunos reconocimientos, un poco por lo que dice Virginia, que a veces hay que nombrar. Bueno, en primer lugar le agradezco a Claudia y a Virginia primero que hayan aceptado, porque una parte de la concurrencia también es porque venían ustedes. Esto enaltece la presentación y la verdad que les agradezco pila los comentarios de ahora y la aceptación inmediata. Después, en el caso de Claudio, además, es cierto, no solo le leyó enseguida, sino que también me hizo sus aportes, que espero que yo los haya visto reflejados, porque yo le decía que yo estaba más acostumbrado a escribir cosas más parecidas al Manifiesto Comunista que a este tipo de relatos, a pesar de que el Manifiesto Comunista está muy bien escrito, yo nunca lo podría haber escrito, pero era un sentido metafórico. Le agradezco a Fin de Siglo, está Alicia, pero como hay que nombrar, Alicia, aunque no fue tan rápida como Claudio, porque me demoró un tiempo para contestarme, pero cuando le dije que a ver qué pasaba, enseguida dijo que sí. Pero quiero agradecerle a Estefanía, no sé si está por acá, pero ella fue la editora. Me divertí mucho con Estefanía, porque me divertí mucho. A Felipe Correa, que hizo la tapa, a Daniela Martínez Blanco, que la corrigió, el libro. Con los tres tuve algún tipo de comunicación. Elena Botella hizo la diagramación, no lo conozco, pero está prolijo. Agradecerle a Daniel Barbeito, ustedes vieron la tapa. Esto es una obra de un artista plástico uruguayo de Colonia, que fue cedida sin ningún cargo para incluir en el libro. Este tipo de gestos también hay que valorarlos, aunque no estemos en dictadura. A Crisol, porque en realidad uno de los relatos, Balbina, fue seleccionado en un primer llamado y eso me generó un bichito ahí. Y con ellos a Carlos Liscano, que fue el primero que me hizo un comentario que me estimuló a seguir escribiendo. Pero también, como en ese ministerio, gracias a Ricardo, estaba lleno de escritores famosos
y connotados a Milton Fornaro y a Fernando Butazzoni, que en distintos momentos me dieron el ánimo a seguir, y para escribir a Ana Laura, mi compañera, que siempre fue mi primera lectora, y con comentarios siempre inteligentes y sensibles. El libro fue surgiendo con el tiempo. En realidad no es que me haya sentado a escribir esto, sino que fueron relatos que fui juntando con el tiempo. Acá hay compañeros del Consejo de Formación en Educación que saben que yo había escrito algunas cosas de estas, que tenía este proyecto. Como verán, el Balbina lo escribí en el 2012, o sea que muy rápido para escribir no soy, ¿no? Estamos en 2023 y terminé 15, y cada uno tiene 4 o 5 páginas, tampoco es que no es el libro gordo de Petete, tiene la ventaja de que se puede leer en un rato, siempre eso es una gran ventaja. Pero fui dándome cuenta de que valía la pena, más allá de que además esto de escribir y publicar tiene sus bemoles, no porque por suerte no tuve ningún inconveniente y fue rápida la respuesta de fin de siglo, pero uno se expone, ¿no? Más allá de que todo esto es maravilloso, me van a leer a mí y por lo tanto Y entré a pensar y me di cuenta de que hay una parte de la memoria que no está suficientemente desarrollada. Y es la memoria de quienes militaron clandestinamente durante todo el periodo de la dictadura. Con Fernando Olivari algunas veces hablamos, porque en la cárcel decíamos, en realidad los vivos no somos los que estamos acá. Los vivos son los que están afuera. Son los que no cayeron. Son los que siguieron militando. Estaba Felipe Martín allá en el fondo, y yo siempre le digo que para mí era un referente, compañero de la Juventud Comunista, que no cayó nunca, como Ramón Cabrera. No tengo ningún relato tuyo, Felipe, pero porque no se me ocurrió o porque no militamos juntos. Pero a esa gente, o a los que militaron y se mantuvieron un tiempo y después cayeron, a los que se tuvieron que ir, porque esto no es una... creo que es un relato y una memoria que no está suficientemente... que no quiere decir que no haya cosas escritas, hay cosas escritas, hay cosas bien hechas también, pero me pareció, por lo menos a mí, que faltaba ese relato o ese reconocimiento a esos militantes que estuvieron todo el tiempo. Y militantes también eran estos que ayudaban, porque no lo hacían, no hay un nivel de colaboración porque te prestaran una casa o porque te dieran un plato de comida, eso también era militancia. Eso también era una forma de ir generando esa red de resistencia que lo explicaba Virginia. Esto abarca del año 73, el golpe de Estado. Yo era un estudiante de secundaria, como ella, como varios de los que están acá, porque varios estaban en esa etapa en la dictadura. Y lo que teníamos al decidir la CNT, la huelga y la ocupación de lugares de trabajo, terminamos cada uno ocupando las facultades. En mi caso fui a ocupar la Facultad de Arquitectura y el primer relato hace referencia a un hecho puntual. Y termina el día que me liberan, y alguna de las anécdotas, que alguna cosa voy a rescatar dentro de un ratito, con mi padre que nos dijo hay que olvidarse del Partido Comunista por 20 años. Pero como yo lo digo allí, era un salvoconducto a la paz interior. Y creo que esos relatos que yo fui tejiendo a partir de pequeñas anécdotas, creo que tanto Virginia como Claudio lo rescataron bien, y si lo rescataron bien ya es un avance para mí, ya es un logro, porque no hay cosas épicas que hayan hecho tambalear la dictadura, no fueron los hechos pero esos pequeños hechos uno tras otro fueron generando un entramado que obviamente implican solidaridad personal, porque había algunos apoyos que tenían mucho que ver con la dictadura, pero también tenían que ver con uno mismo, con lo que a uno le ayudaban otros que había conocido.
Y esos entramados y esas militancias y esas formas de resistencia me parece que fueron un cauce que se fueron creando entre el 73 y el 80. Esto coincide con lo que Caetano y Rila definen como dos etapas de la dictadura, la comisarial y la refundacional, más allá de que da la sensación de que entre el 73 y el 76 se reprimió y después se fundaron. En realidad la represión siguió, y yo diría que el proceso más duro y más, por lo menos hacia los comunistas que yo participaba, fue entre el 76, entre el fin del 75 en adelante, con sucesivas oleadas, pero fue en ese momento. Pero lo que creo sí que es necesario rescatar esa memoria de lo que sucedió, porque creo que esas pequeñas resistencias, esos actos fueron generando ese entramado que después derivó en el no, derivó en el resultado negativo para la dictadura en las elecciones internas, para el glorioso 83, 1 de mayo, Semana del Estudiante, noviembre, y el contradictorio 84 que después nos dejó, por suerte, finalizando la dictadura. Yo lo relato desde mi vivencia de un militante de la Juventud Comunista que era en ese momento. Creo que todos saben que hace más de 30 años que no integro esa organización, pero creo que reconocer lo que fue una organización y un partido que, bien dijo Caetano en algún momento, pudo haber sido denominado Partido de la Resistencia, vale la pena hacerlo. Es cierto que no pretendo, porque además hay varias cosas que están dichas y escritas desde otras ópticas y con otras presencias, he abandonado y he perdido esa idea vanguardista que teníamos en algún tiempo, pero sí creo que a cada uno hay que reconocerle lo que cada uno dio. Y también quiero señalar que en estos relatos mínimos he tratado de, por suerte también tanto Virginia como Claudio lo plantearon, recoger algunas sensibilidades. La primera es el miedo. En realidad, a lo largo de esos años, el miedo nos atravesó. Quien diga otra cosa, miente. Y ese era el propósito de la dictadura. Aterrorizar entre otras cosas por lo imprevisible, no solo por la ferocidad, sino por lo imprevisible. No sabíamos cuándo, cómo y a quién le iban a caer. No para llevarlos presos solamente, para llevarlos presos, para destituirlos, para vigilarlos. Tenemos los terribles archivos ahora que salieron públicos, donde parece que las víctimas se transforman en victimarios, pero eso demuestra que estábamos en una sociedad hipervigilada, no solo los comunistas, los militantes o todos aquellos que quisieran ser comunistas, la sociedad en su conjunto. Y cuando digo, el miedo nos atravesó y estuvo presente todo el tiempo, pero hay otras sensaciones y otras sensibilidades que también quiero rescatar en estos pequeños relatos. La valentía, lean el cartel, yo no participé más que de afuera, pero los jóvenes estudiantes, está Silvana por ahí, que todavía arrastra, según me dijo, un esguince por cuando se cayó de la escalera del Suárez. Pobre, le puse una tarea en el relato que no corresponde con la realidad. Ahora voy a explicar un poquito esas cosas. Pero por suerte se lo bancó bien, está acá, por lo tanto me quedo tranquilo. Pero había mucha valentía. Había solidaridad. Había generosidad. Y había confianza. Virginia decía sobre mi aspecto y en energía negativa. Yo llegué a una casa, tenía 19 años, imagínense cómo era yo a los 19 años, ¿no? No solo me decían el nórdico, como me puso acá el querido Fernando Aparicio, que está acá, por suerte,
sino que en la cárcel alguien me puso el manteca, imagínense, ¿no? En algún momento escribiré quién fue que me puso manteca. Pero era un niño. Y llego a una casa, porque otra persona me lo dijo, vengo, soy fulano, y esa mujer, la costurera, me admite en su casa sin preguntarme nada prácticamente. Ella no confiaba, bueno, supuestamente confiaba en mí, porque si no, pero confiaba en quien le había dicho, te voy a mandar a alguien. Esa confianza que se va generando es muy fuerte, porque lo que dije al principio no deja de serlo, había miedo, pero había confianza. Y ese fue el entramado, el contraentramado, la contrarresistencia a los valores que quiso poner la dictadura. Y también había cariño y había amor. Bueno, tengo a Alicia acá, que nos quisimos mucho en ese tiempo y vivimos juntos. Pero habló de las milanesas de Rosa. Rosa era... en realidad no eran de ella, pero yo comía en la casa de ella. Es cierto, yo tenía 19 años, estaba alejado prácticamente de mis padres y era una familia bastante nuclear, ¿no? Acá mis hermanas. Y bueno, esas mujeres, Rosa, doña Elsa, Cristina, se transformaron en madres sustitutas por un rato y me trataron como así. Y eso es cariño, es amor que también existió y que formó parte de esa resistencia. Estos relatos, dos comentarios sobre la forma, porque Virginia dijo, no sé si que también había algo de literatura. Yo quiero decir que no sé si no es literatura, pero sí la memoria es frágil y hay una cantidad de vacíos que quedan en el medio. Los vacíos los llenamos con imaginación y en algunos casos forzamos un poco la imaginación. Por ejemplo, el primero, el de la pata, en realidad el suceso que yo cuento es 2 días antes de otro suceso que está planteado allí. Pero para el relato, como no cambia esencialmente, me resultó. Cristina sabe que Perramus le agregué muchas cosas que no corresponden, pero que en el fondo... No cuentes. Bueno, lo que quiero decir... Yo lo que quiero... En esto, además de esto, quiero agregar que además hay un relato que es Interruptus, que no es algo que yo haya vivido, sino que es un cuento oral de la cárcel. Acá hay compañeros presos que cuando lo lean se van a dar cuenta que lo transformé en escritura. Y quiero hacer ahora sí los reconocimientos públicos, porque decía Virginia, bueno, hay que nombrar. Bueno, algunos los nombré, pero quiero nombrar a Alicia Ollendorf, que aparece tangencialmente en muchos lugares, a Patricia Lascuaga, que es la protagonista del primer cuento, que no está aquí, a Daniel Mayolo, fallecido, pero que era uno de los militantes del grupo de clase, no sé si los compañeros que estaban en secundaria se acuerdan, de los grupos de clase más combativos que había en el Suárez. Ahí cuento algunas cosas. Al querido negro Juan, María. A Daniel Martínez, que después fue candidato a la presidencia. Ese Daniel, también los candidatos a la presidencia pasaron por eso. A Rafa Canetti, que está allá, que es un ingeniero que me enseñó lo que es la jaula de Faraday. A Silvana Temesio, que está acá. A Alicia Dambrauskas y a Gustavo González, que Gustavo es un hombre famoso y se dan cuenta que uno ha tenido, pero estudiamos juntos y me consiguieron esa casa que me dormí una noche y gracias a ellos. A Cristina de León y a doña Elsa. A Italia, la costurera que nunca más vi en mi vida, no sé quién es. Por supuesto a Rosa Lemole y a Bernardo. A Gino Limogi, que me prestó los zapatos. A Balbina, que hizo un acto heroico, pequeño, pero inconmensurable. No sé si Balbina está por acá. Debiera estarlo. A Eduardo Rosales, mi compañero de celda, que también está allí, y con él quiero homenajear a los compañeros de celda que ya no están, al Tato Gravina, a Luisito Lipschitz, al Negro Laue, que sí está Mabel por acá,
y a Walter Chape, todos compañeros míos de celda, todos ya fallecidos. Y como dijeron, cuando fui armando el libro, pensé que tenían que estar mis padres. Y mi madre católica, más allá de que se acercó a la izquierda, más gracias a nosotros, pero también a su propia sensibilidad, y a mi padre. Y quiero, más allá de que me apure con el tiempo, esto lo quiero decir. Hay una anécdota que desarma la teoría de los dos demonios. Cuando fueron a buscar a Marta, mi hermana, hay una escena, está relatada allí, pero no spoileo nada. Mi padre discute con un milico. El milico le transmite la línea y le dice: señor, estamos luchando contra la subversión. Mi padre, colorado, claramente anticomunista, le dice: señor, acá no hay ninguna subversión, se lo puedo asegurar. Ese mensaje era la idea de que en realidad no había dos demonios. El demonio estaba del otro lado de la calle, de la puerta, perdón, esperando que saliera mi hermana. Ustedes dirán, esto no es un argumento, no es un ensayo, pero en realidad es una imagen clara de que el demonio estaba en un solo lado. Y no lo decía el comunista, lo decía el colorado que defendió a sus hijos y que defendió la democracia. Tengo que terminar y, bueno, quiero dedicar esto obviamente a mucha gente. En primer lugar a mis hijos, a Cecilia, Bianca y Bruno, que andan por el mate por allá. Y lo dedico a ellos porque pensé mucho en ellos. A Ana Laura, porque sin ella no hubiera podido hacer esto, porque el amor existe. A mis queridas hermanas, que en realidad pasaron el infierno que incluso yo no viví. A mis hermanas, a Marta, Mecha, Margarita, y también a Gabriela, que era la más chica, pero resistió desde el lugar que tenía. Y cuando pudo, militó y resistió. Y además después festejó cuando estuvo 24 horas presa, porque era lo que le faltaba para toda familia Garibaldi, es estar un rato en la cárcel. Estar igual. Termino agradeciéndoles. Quiero terminar con dos cosas. Primero, decirles que es enorme la emoción que estoy tratando de controlar por la cantidad de gente que hay acá, pero además por la diversidad. Quiero decir que, entre otras cosas, tengo a dos exalumnas de la escuela de Casagua, Flavia y Claudia, que hicieron el esfuerzo. Nos comunicamos siempre para que estuvieran acá. Y también convocarlos a que la memoria sea para construir un mejor futuro, no sea solo el recuerdo, sino que sea la fuerza que nos dé para pensar en lo que viene mañana. Enormes gracias por venir, a ustedes y a todos.